¿Cómo están, queridos colegas, queridos amigos? Vamos a platicar sobre el tema de los estados financieros. Ya saben, este tema que ahora cuando salieron los malditos estados financieros en la declaración anual, nos hicieron parir chayotes a todos los contadores que no manejamos todo el aspecto de toda la contabilidad, ¿no? O sea, tal vez en un despacho sí vemos todo, pero las personas que están en una empresa no necesariamente ven todo el ciclo de la contabilidad hasta cerrar con los estados financieros. Me acompaña mi buen amigo Rodrigo Ramírez. ¿Cómo estás, mi querido Rodrigo? Muy bien, Javier, ¿tú cómo estás? Muy buenas tardes, días a todos ustedes. Un gusto estar con ustedes aquí, toda la gente de IMEFI TV. Javier, muchas gracias por la invitación. ¿Qué pex con los estados financieros? Debiera ser muy sencillo, ¿no? O sea, se supone que desde que empezamos a estudiar contabilidad, oye, pues tienes una balanza y con eso armas tus 4 estados financieros, haces tus notas a los estados financieros. Fíjate que... Y ya, fin de la historia. Y resulta que no. Fíjate que ahorita como lo estás desarrollando, pues es que creo que los estados financieros deben de salir en forma automática. Si tú contabilizas, tienes una guía contabilizadora, catálogo de cuenta, el procesamiento contable, automáticamente tienes una balanza y ya nada más es pasar los datos de la balanza de comprobación a una presentación de estados financieros. Pero si hay algunos estados financieros que tienes que meterle un poquito más de idea, ¿no? El estado de flujos de efectivo, que no es tan fácil sacarlo nada más de los saldos. Pero un balance general, un estado de resultados integral, creo que estos que estamos acostumbrados y los hemos entregado durante mucho tiempo en las entidades económicas, creo que eso sí, dijéramos, sí lo sé hacer de una buena forma. El estado de cambios en el capital contable, pues también es el análisis de lo que está sucediendo en un periodo sobre los movimientos que tenemos del capital contribuido y del capital ganado. Creo que al final de cuentas, como dices, no nos debió haber sorprendido tanto el día de hoy con las declaraciones anual del 2022, qué pasó y por qué no lo pude presentar en una forma tan rápida y automática. Creo que hasta la conciliación contable fiscal debería de salir en una forma normal y natural, pero siempre y cuando tengamos la técnica de la elaboración de los estados financieros. Sí, en este caso, la realidad es que también el formato del SAT para la declaración anual, pues estaba en chino. O sea, primero tenías que entenderle, a ver qué quería decir, cómo quería que se lo dijeras, que eso nos metió en muchos problemas, porque no está en la lógica de un contador, debe estar en la lógica de un matemático, no sé de quién, pero no de un contador. Fíjate ahí, Javier, y obviamente a las personas que nos están viendo y escuchando, la autoridad se fusiló unos apéndices de las normas de información financiera. Tanto es así que ustedes que puedan ver su declaración anual en la presentación de los estados financieros, chequen el balance general, el estado de cambios en el capital contable, el estado de resultados integral, principalmente ellos porque se ve, y agregan una partida que te habla de la participación no controladora. Si nosotros vemos los apéndices de las normas de información financiera en los ejemplos que trae del B6, el balance general, el B3, el estado de resultados integral, y el B4, que sería el ¿Esas estado de son cambios. vitaminas? No, son las NIF, Las NIF, ah, ok. la serie, conocidas anteriormente como boletines. Sí, no, porque el B2 y todas esas Sí. son vitaminas. La B12, oye, no, está bien, perdón. Estas normas, al final de cuentas, traen unos ejemplos dentro de los apéndices y están desarrollados para entidades que llegan a consolidar estados financieros. Y la autoridad del SAT, al momento de incorporar los estados financieros, no se percata de eso, o tal vez también en un desconocimiento por parte de la autoridad, lo cambió y lo presenta dentro de su formulación de los estados financieros y lo presenta con ese tipo de errores. El estado de cambios en el capital contable te agregan cosas que tendrán que ir con el B15, que sería conversión de moneda extranjera, que son unas cuentas de ajuste dentro del capital y aún así te lo están incorporando. Lo más raro de todo que al final de cuentas ahorita estoy comentando es que al incorporar movimientos de consolidación, que sería participación no controladora, a muchas de las personas se les quedó diciendo, oye, pero yo no estoy consolidando, ¿qué le pongo ahí? Hay gente que pone ahí cosas. Y también para poderlos comentar, me llegaron a preguntar, oye Rodrigo,
ve cómo está la autoridad malintencionada. Quiere que te equivoques para que te puedan multar. Déjenme decirle, no es que la autoridad esté haciendo esto en una forma alevosa. No les demos, no son tan listos, ¿no? No, o sea, simplemente es un error de datos, ¿no? De algo donde ellos lo están jalando, son muchas veces las dudas de que la autoridad, qué es lo que quiere hacer con ella. Seguramente en los próximos años va a haber una adecuación a estos estados financieros que se van a entregar en la declaración anual, y es justamente esta importancia de conocer la presentación de los estados financieros, porque de nuestra base contable debe de partir para poder entregar a cualquier usuario, incluyendo a la autoridad. Fíjate que vamos a tener un curso en el mes de septiembre aquí en IMEFI. Rodrigo nos va a hacer el favor de ayudarnos con este tema que ya se dieron cuenta que está harto, no difícil, harto, que es kafkiano, ¿no? O sea, está como, no sé, o sea, suena medio raro el poder darle un adjetivo, pero el tema es que yo tengo una contabilidad, llego a un catálogo de cuentas de mi contabilidad y me dijeron, oye, métele el código agrupador del SAT. Ya sabes, habrá que separar todo lo que son partes relacionadas, habrá que separar todo lo que es nacional y extranjero, habrá que utilizar todas las cuentas que vienen conforme a las NIF. Y el código agrupador del SAT, más o menos, o sea, había logrado este cometido. Pero para la declaración anual estos güeyes no sabían que tenían un código agrupador del SAT que ya había hecho esa chamba y alguien dijo, yo la voy a hacer diferente. Yo soy diferente, yo no necesito lo que ya hicieron los otros. O sea, ¿qué pasó ahí? Suena tonto, ¿no? No, es que la contabilidad electrónica a la autoridad no le ha sabido sacar el provecho. Nos han pedido la cuestión de las balanzas, nos han pedido ese código agrupador para poder hacer, pero supuestamente iba a ser para devoluciones, compensaciones, y realmente no te están pidiendo la contabilidad electrónica, te están pidiendo todavía tu cruces y amarres con tus FDIs y al final de cuentas tu información financiera. A la contabilidad electrónica no le han podido sacar el provecho, y al final de cuentas la autoridad en estos momentos lo que pensó era tratar de adecuar algo que los contadores conocieran de los estados financieros para poderlo incorporar en la información financiera. Pero sí, esto es muy puntual lo que estás comentando. La autoridad tiene hoy un código agrupador que tiene una contabilidad electrónica, que las cuentas globales, las cuentas, los rubros importantes, te los cambia con la presentación. Y es por lo que comentaba yo hace ratito. Esto se lo fusilaron de unos apéndices de las normas. Ahí aún así teniendo su estructura que supuestamente les ha estado funcionando para que les pueda llegar la información, y ellos mismos están cruzando los canales. Yo creo que esto, otra vez, creo que más hacia adelante sería la adecuación de los estados financieros como ya están ahorita, y la contabilidad electrónica yo creo que sí va a ser una tendencia a desaparecer. Está bien, pero la obligación la tenemos y la contabilidad electrónica como tal está, digamos, razonablemente bien. Es como el CIPRED, ¿no? Los estados financieros del CIPRED también están razonablemente bien. Y tú dices, bueno, con un código agrupador del SAT, más o menos puedo jalar los estados financieros para el CIPRED, y después de ahí debiera ser capaz de jalar para los estados financieros del anual. Y oh, sorpresa, no se puede. Te están pidiendo cosas, no te piden otras, o sea, no sé, nos metió en muchos temas ahí existenciales. Pero a ver, veamos. Yo tengo ahora también ya muchos temas con la parte de deterioro, por ejemplo, ya no solo es depreciación, o sea, hay muchos pequeños, grandes detalles que si yo no los conozco, muy difícilmente voy a poder armar unos estados financieros. Mira, ahí digamos que a partir de 2018 pudiera decirse que hay una evolución en la información que se presenta, porque... 2018 estás hablando de antes de la pandemia, o sea, si quitamos la pandemia, estás hablando de hace muy poquitito. Sí, o sea, sí, realmente por la cuestión de operativos que tuvimos mucho tiempo cerrados y que no tuvimos una operación como normalmente veníamos acostumbrados, creo que sí es hace muy poco tiempo, pero ya estamos hablando, son casi 5 años de lo que estamos el día de hoy. En 2018 se agregan a la normatividad contable los conceptos de instrumentos financieros y se agregan la forma de visualización de una partida
del valor de mercado, conocido a nivel internacional como el fair value, en algunas partidas que tenemos hoy actualmente. Estas partidas del valor razonable no son ni deducibles, ni tampoco es un ingreso para efectos de un tema fiscal, pero ya los tenemos incorporados dentro de la información financiera. Es lo que comentas con la cuestión del deterioro. El deterioro ya lo tenemos de hace mucho más tiempo y son partidas que le quitan el valor en libro de mis activos o le pueden quitar cierto valor a mis pasivos. Eso se refleja dentro de resultados y eso tenemos una variación entre el mundo contable y el mundo fiscal que se tiene que conciliar. El que no los conozcas, pues tú al final de cuentas estás generando una contabilidad totalmente fiscal y nosotros deberíamos de generar una contabilidad financiera para una toma de decisiones, conociendo cuál es la expectativa que quiere la autoridad para poderle llevar sus números a ese lado, que el día de hoy pues tiene o se basa mucho en la cuestión de los FDIs. Ahora, en este tema de la presentación de los estados financieros, el B3 que me habla del estado de resultados integral, que ya no se llama estado de resultados, sino estado de resultados integral por una partida que se llama de ORIS, otros resultados integrales, que es lo que se adiciona. Aparte de también se cambia la estructura a la presentación de operaciones continuas y operaciones discontinuas. Las operaciones discontinuas es cuando la toma de decisiones que tiene la administración ha decidido dejar de operar. Entonces sigues teniendo operaciones, pero es algo que ya va de salida. Una de las cosas y errores que trae con la cuestión de la declaración anual es que ponen la PTU como una operación discontinua. La PTU ya es sabido que hace mucho tiempo ya no forma parte de impuestos a la utilidad porque es un beneficio a los empleados. Sí, antes estaba en el D4 de impuestos a la utilidad, incluyendo PTU, y ahora ya está dentro de otros gastos. Del D3, que serían beneficios a los empleados. Esto debe de estar incorporado dentro de los gastos, como bien comentas, o en inventario, si es que forma parte de la mano de obra de un proceso de transformación. La autoridad no sabe dónde poner la PTU, porque en específico no hay en los estados financieros en dónde poner la PTU. Lo que hizo la autoridad fue meterlo dentro de unas operaciones discontinuas. ¿Cuál es el concepto que suena más raro o menos raro para que una persona pueda incorporar la PTU y lo está incorporando ahí? Son esos detalles, Javier, que dices, debes de conocer la información financiera para poder identificar cuáles son las cosas que me pide la autoridad y ver si le tomo o no la palabra de ponerlas en donde ellos supuestamente te lo están pidiendo. Esto también creo que es a considerar. Los estados financieros hoy que se presentaron de 2022 no van a ser revisados en este año. Se va a tardar la autoridad en poderlos analizar y procesar, que posiblemente en unos 2 o 3, 4 años es cuando nos van a venir a preguntar. Y si no sabemos de qué se alimentan estos estados financieros, creo que podemos tener grandes problemas. Pues sí, para poder, pues quién sabe si tanto tiempo, porque con la revisión electrónica, nada más con que te pregunten, oye, no manches, ¿qué hiciste con tus estados financieros? Explícame. No, pues ya, me metieron ahí en una bronca. Cuando llenábamos las declaraciones en papel, Rodrigo, pensemos en que teníamos muchas hojas. Ya sabíamos que empezabas en la hoja 1 y ahí prácticamente no llenabas nada. Tenías que irte casi de atrás para adelante, llenabas un anexo y de ahí salía el datito que iba a las primeras hojas, ¿no? Bastante lógico, digamos. Uh-huh. Si quieres ver cuánto había de ventas, bueno, te vas al anexo de ventas, se llenan todas las ventas y de ahí sale el dato que va al estado de resultados, etcétera. Eso no ocurrió con la declaración anual, con el llenado de la declaración anual. No la hizo un contador, o sea, de repente dices, oye, pero a ver, ¿cómo armo mi conciliación contable fiscal si no me dejan partir al revés? Sino como que tiene que ser de adelante para atrás y luego de atrás para adelante, y se convirtió en un tema nada más de entender el llenado. Es que este cambio de los estados financieros en la declaración anual viene de un cambio en los jefes del SAT. Estaba Raquel, en septiembre se cambia para que se vaya a Economía y los que se quedan dentro del SAT tratan de ver cómo obtener la cuestión de la información y es cuando se les ocurre incorporar estos estados financieros. ¿Por qué lo comento de esta forma, Javier? Porque también creo que ya lo había comentado contigo en otra oportunidad. Las declaraciones a partir del año de 2019 me lo separaron en 2 bolitas. Una bolita que es el ICR y está amarrando todo lo que serían los FDIs con la información que se tiene que presentar en una declaración anual
ingresos acumulables, Sí. deducibles. La otra bolita de los estados financieros, antes, como dices, estaba invertido. Primero empezábamos con la información financiera y ahorita ya los tenemos volteados. Para mí, lo que querían sacar era la bolita de los estados financieros porque ya no les estaba sirviendo. Quieren tener el día de hoy todo amarrado con la cuestión del CFDI. Cuando llega el cambio, que les comento en el 2022, vuelven a incorporar los estados financieros y le están dando ya una importancia a esos estados financieros. ¿Por qué no está vinculado una bolita con la otra bolita? Porque esto lo metieron en el último tiempo del mes de diciembre. Ahorita no está conciliado lo que tú hagas de un lado y del otro lado. Todas estas cosas van a irse amarrando de poquito en poquito. Este es un ejemplo tan práctico que creo que también muchos de nosotros nos pasó en la declaración anual, que cuando teníamos la cuestión de las pérdidas, en el 2018, que se presentó en 2019, presentábamos la declaración y muchas veces tuvimos que presentar declaraciones complementarias por algunas pérdidas que no habíamos considerado y que lo necesitaba el sistema. Para la declaración del 2022 ya se incorpora una formulación y también está mal formulado para una determinación de una CUCA y una determinación de CUFIN. Es lo mismo que yo veo que va a suceder con la cuestión de los estados financieros. Hoy, si bien todo lo estás metiendo en forma manual, seguramente en próximos años vas a tener que amarrarlo y que al poner en una cantidad en algún lado, como nos ha pasado en el CIPRED, en el DICIF, que pones una cantidad y que te tiene que conciliar del otro lado si no es que te lo está mandando en forma automática. Hoy ya lo tenemos todo casi automatizado con la cuestión de los pagos provisionales. Ya nos manda coeficiente, ya nos manda pérdidas, ya nos manda si solicitaste una autorización de disminución de coeficiente de utilidad. Ya son muchas de las cosas que están parametrizadas. Los estados financieros, el año pasado, 2022, fue una primera aventura de lo que quería la autoridad, que cada vez nos va a pedir los estados financieros. ¿Y para qué quiere la autoridad de los estados financieros? Con estos estados financieros se ven materialidad y sobre todo razón de negocio. Pues sí. A ver, entonces tendríamos que renumerar. Si bien la contabilidad electrónica no la han sacado utilizado, provecho, no de tan es así que muchos no han cumplido con ese tema, que sí debieran cumplir, la obligación está ahí. Y multas. Las multas están ahí, y además sí tiene cierta lógica, digamos, contable correcta. O sea, si tú tienes tu contabilidad electrónica, pudieras presumir que tu contabilidad está casi ¿cómo se llama? Al corriente con normas de información financiera, ¿no? O sea, hay pocas cosas que se tendrían que adecuar, sobre todo las de 2018. Pero entonces, eso sería uno. Cumple con tu contabilidad electrónica. Ojalá que de tu contabilidad electrónica se tengan casi todos los elementos para poder llenar los estados financieros que quiere el SAT en la declaración anual. Y de la propia contabilidad electrónica, ahí sí sin problema salen nuestros estados financieros, o sea, con características diferentes para cada tipo de empresa, pero de ahí debieran salir. Es que también muchas veces en los cursos, y como lo comentó Javier, los invitamos al taller de los estados financieros que vamos a tener en el mes de septiembre. Tiene que haber un juicio del contador, del hacedor de la información financiera. Mi contabilidad yo la tengo en una balanza y la balanza yo la tengo desglosada con cuentas, subcuentas y con toda la cuestión de todos los movimientos. Al momento de plasmarlo dentro de los estados financieros debe de haber una capacidad de análisis del hacedor de la información financiera para poder manifestar cosas que realmente sea necesario que se puedan ver visualmente en los estados financieros. Y lo que llega a ser un poquito de complemento, ponerlo dentro de las notas a los estados financieros. No estoy diciendo desarmar una balanza, estoy diciendo considerar bien valuados tus activos, bien valuados tus pasivos, bien valuado tu capital, tus ingresos, costos y gastos, y las cosas dándoles origen y significación dentro de las notas a los estados financieros para ese armado de la información financiera. Esto dentro de la contabilidad electrónica no te están dando el origen y significación, solamente te están mostrando a la autoridad movimientos, que al final de cuentas tienes movimientos en balanza entre un periodo y otro periodo, que no es ahorita que tengan las pólizas, pero con las simples balanzas les da a ellos información de los movimientos que ellos necesitan. Pero para una correcta presentación de estados financieros debe de haber una capacidad de conocimientos técnicos, juicio profesional del hacedor de la información para poder elaborar estados financieros.
Entonces, si yo soy un contador que está en un despacho de auditoría y mi día a día es estar haciendo auditoría y no manejo todo el ciclo, tengo problemas. Si soy alguien del área fiscal, que solo veo las partes fiscales, pues tengo problemas. De hecho, ese es un tema interesante. Decían los de fiscal, yo no tengo que hacer los estados financieros. Decían los de contabilidad, estás loco, esa es tu bronca, es una declaración, hazlo tú. ¿Quién tenía que hacerlo? Fíjate, Javier, que esa pregunta también luego me dicen, impuestos diferidos, ¿quién lo tiene que hacer? ¿El fiscalista o el contador? Los tienen que hacer los dos. Yo no puedo... Que se agarran de la manita. Sí, a ver, oye, vente, con el vamos lapicito ahí los dos juntos al mismo tiempo. Fíjate, yo no puedo hacer unos impuestos diferidos, yo no puedo presentar una información de la declaración anual si no tengo el conocimiento. Y a la inversa, yo no puedo presentar un tema de información financiera si no conozco qué es lo que contiene cada una de las cuentas y los movimientos. Debe de ser realmente un contador como nuestra profesión, o sea, como contador debemos de saber la información y con tu respectiva especialidad, ya si quieres muy normativo, ya si quieres muy tema fiscal, pero sí debes de tener la base. Este tipo de análisis, aunque no quiera ser yo un financiero con ver proyectos de inversión, yo debo de conocer el panorama fiscal y debo de conocer el panorama normativo para saber de dónde voy a sacar la cuestión de la información. Igual para los de costos, para la contabilidad analítica de costos. Creo que todos debemos estar involucrados con el conocimiento, aunque no seamos especializados. Ahora sí, yo creo que en una declaración, con estos estados financieros, la información base sí es de la contabilidad. El contador que hace la información financiera los debe haber adecuado la información financiera para podérselas entregar al fiscalista que va a entregar la información en una declaración anual. Es igual como una auditoría. Muchas veces a los auditores le dejan el paquete de hacer las notas, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios del capital contable. No es la obligación del auditor. De hecho, hasta tiene un problema de autorrevisión en este tipo de cosas. Lo que debe de hacer es solicitárselo al contador y con esa información ya plasmarla dentro de la información financiera. De igual manera, el fiscalista... De hecho, lo que hacemos como auditores es decirle, mira, estas podrían ser tus notas. Échales una ojeada, mételes tijera, lo que quieras, porque al último las firmas tú, esas las emite la empresa. Y entonces es todo un tema. Por ejemplo, para el fiscalista nato que necesita amarrar ingresos nominales, se necesita basar de la cuestión de los auxiliares y no por eso es que el fiscalista tenga que hacer la cuestión de la contabilidad para sacar los auxiliares, sino debe de ser un apoyo entre las dos diferentes áreas, cada quien en su forma de conocerlo y poder entregar la información previamente procesada y que la otra persona lo pueda tomar y comparar contra la base de datos del SAT para ver cuánto es lo que tenemos de ingresos y poderlo tener dentro de la información financiera. Entonces, ¿quiénes deben tomar este curso? Este curso de IMEFI del 26 de septiembre del 2023, estados financieros. El de contabilidad, el de auditoría, el auditor, el psicólogo de estos cuates, ¿no? Que también para que entienda sus problemas, o ¿qué onda? Mira, yo creo que los que estás comentando, o sea, sería la base de poderlos tener, auditores. También yo creo que le serviría a un tomador de decisiones como el dueño de la empresa. Si bien él no va a hacer de mano todas las cosas, pero es para poder él identificar cuáles son los puntos importantes que él debería de ver en un estado financiero. Porque recordar que la contabilidad no es solamente tener los numeritos y que se quede estancada en una computadora, sino que realmente le ayude a tomar la decisión de alguien viendo los números y pudiéndolo analizar. Yo creo que si la base es el contador, porque es el que lo hace, el auditor porque lo revisa, un administrador posiblemente también necesite algo para la toma de decisiones. Yo creo que hay mucha gama de este taller de estados financieros para todos los del área socioeconómica, creo que les puede ayudar. Pero no inventes, o sea, tú dirías como financiero, como dueño del negocio, no manches, ¿me quieres meter a un curso de estados financieros? O sea, ¿cuánto tiempo es?
Y bueno, ese es un buen punto, porque aquí es un curso de solo 5 horas. Son 5 horas. Se ven los aspectos más relevantes de la preparación de los 4 estados financieros básicos que los estábamos comentando hace ratito: el balance general, el estado de flujos de efectivo, el estado de resultados integral y el estado de cambios en el capital contable. Y también se llegan a tocar algunos puntos de unas variaciones de los estados financieros, como sería los estados financieros a fechas intermedias, con corrección y cambios contables, de corrección de errores, con efectos de hechos posteriores y una gran gama tocada de puntos muy particulares de estos 4 estados financieros. Ok, entonces tú como eje del área de finanzas entiendes en términos generales qué pasa, y ya los especializados tendrán que meterle más horas ya para estar analizando y estudiando cómo aplican esas disposiciones en sus empresas. Sí, Javier, y más porque, por ejemplo, el estado de flujos de efectivo, o sea, con el simple hecho de la elaboración y su razonamiento, fácilmente nos estaríamos llevando todavía unos 6 meses para poder entender la cuestión del estado financiero. Pero como está diseñado es ver los puntos muy particulares, importantes de estos estados financieros para que podamos resolver de bote pronto y muy rápido algunos estados financieros, y sobre todo para analizar si lo hicimos bien en la declaración 2022 y por lo menos estar preparado a lo que viene en 2023. Ok, pues excelente. Recuerden que este curso también queda en línea, por los que en septiembre se sigan la borrachera del 16 hasta que termine septiembre. Pueden después tomar el curso en línea, que seguramente les será de mucha utilidad. Rodrigo, pues muchísimas gracias. Javier, un placer como siempre. Estamos revisando. Sí, son temas, o sea, mira, debiera ser muy sencillo, o sea, pero ¿para qué hacerlo sencillo si se puede hacer bien complicado, no? Así estamos con estos temas. Amigos, nos vemos en el siguiente programa. Les mandamos un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Burgoa y les quiero hacer una invitación para que estén en el curso de defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en INEFI. Mucha gente piensa en la defensa fiscal como que en la flojera del esfuerzo por acudir a tribunales o de acudir a un recurso de revocación en el que siempre se dice que no, y la verdad es que no es por ahí. Esta defensa implica desde que se está declarando, desde la atención de procedimientos, desde una auditoría y sí, hasta llegado a un medio de defensa. Pero la defensa no solo son los medios, la defensa es la manera en cómo yo expongo las ideas para tratar de ir acuñando poco a poco y cerrando el camino a lo que en verdad se da y a que yo cumplí debidamente, porque es cierto, las autoridades tienen metas que cumplir, cierto, las autoridades piensan tributariamente antes que constitucionalmente, y para entenderlo con toda precisión, aquí lo vamos a tocar en defensa fiscal dentro del diplomado que se tiene en INEFI. Recuerden, la defensa no es una situación que quizás se nos vaya a presentar, es algo que se nos da con la cancelación de sellos, con el 69B y tantas cosas que vamos a platicar precisamente para ustedes. Recuerden, defensa fiscal dentro del diplomado que se imparte aquí en INEFI. Ahí nos vemos. ¿Qué tal amigos? Soy Jaime Pérez, contador público certificado, miembro de la Comisión de Control de Calidad en el Colegio Mexicano de Contadores Públicos. Vamos a invitarlos en esta ocasión a un curso en el que vamos a tratar la norma internacional de gestión de calidad. Vamos a ver algunos antecedentes de la anterior norma internacional de control de calidad. Serán 2 tardes en las que vamos a estar platicando de los diferentes cambios en los elementos o componentes de una norma a otra. Vamos a ver principalmente el tema del enfoque actual, que es un enfoque basado en riesgos y las acciones para mitigar estos riesgos. Espero que sea de su interés y los esperamos. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? No te preocupes, ahora puedes vernos las veces que quieras, a la hora que quieras, a través de nuestro canal de YouTube. O si eres de las personas que les gusta escuchar podcast mientras conduce al trabajo o a donde quiera que vayas, escúchanos a través de Spotify. No te pierdas la oportunidad de conocer temas de contabilidad electrónica, nómina, seguridad social, fiscal, PLD y muchos más, en compañía de expertos con larga trayectoria profesional. Ahora ya lo sabes, venos o escúchanos solo por INEFI TV.